Amén. Que Dios los bendiga en esta noche. Bueno, yo creo que ya todos hemos probado lo que es grabar y no es nada fácil porque siempre pasa algo, un inconveniente o algo. Yo suelo grabarme varias veces, pero bueno, empezamos con una oración. Señor, queremos darte las gracias por este momento, porque hoy nos podemos reunir en este mismo espíritu. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad para alabar, bendecir y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, podemos conocer más de ti. La gloria sea siempre para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Se suele decir que la cara es el reflejo del alma. ¿Y por qué se dice esto? Porque cuando a alguien le está pasando algo agradable, podemos decir que nuestra cara refleja lo que estamos viviendo. Si hemos recibido, por ejemplo, una buena noticia o algo bueno nos está pasando, ¿cómo andamos nosotros? Una sonrisa de oreja a oreja, ¿o no? Andamos contentos, andamos alegres, nuestro rostro cambia. Y también pasa lo contrario. Cuando recibimos una mala noticia, nuestra cara es de tristeza, o también nos pasa algo que es muy comúnmente cuando no estamos con una persona que no nos cae muy bien, que digamos. ¿Qué nos pasa ahí con nuestra cara? Nuestra cara a veces es una cara de molestia, nuestra cara es, digamos, un poco diferente, ¿sí? Entonces podemos decir que nuestra cara refleja lo que pasa acá adentro y nuestra cara refleja lo que estamos muchas veces viviendo. Es imposible muchas veces disimular en muchas situaciones que nos han tocado vivir. Creo que a todos nos pasa que algo no nos gustó y medio como que no podemos disimular con la cara. Entonces por eso dicen que la cara es el reflejo del alma, porque con la cara nosotros reflejamos todo lo que nosotros nos está pasando, ¿sí? Quiero que me acompañen al libro de Éxodo 34, del 28 al 35. Y dice la palabra: Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo este tiempo no comió ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas, las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse. Después dice: sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, le pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego de que todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés le transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte de Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella, después que le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que nuevamente entraba a hablar con el Señor. ¿Y qué es lo que me llamaba la atención a mí de esta historia? A donde dice que el rostro de Moisés estaba radiante y resplandeciente. Dice que cuando él bajó del monte de Sinaí, ¿cómo estaba su rostro? Su rostro estaba radiante y resplandeciente. ¿Por qué? Porque había estado en diálogo con el Señor. Y dice su palabra también, que es lo que me llamaba la atención, que él no se daba cuenta. Él no se dio cuenta de su resplandor que había en su rostro. El rostro de Moisés resplandecía la gloria del Señor. Amén. Moisés era un hombre de Dios, el cual Dios se le manifestaba a él. Cada vez que Moisés entraba a hablar con el Señor, dice que descubría su rostro e iba a la presencia del Señor. El Señor hablaba con Moisés, le daba las instrucciones, volvía a salir y se tapaba la cara porque era tan resplandeciente lo que él mostraba de la gloria del Señor que muchos no podían mirarlo.
se quitaba el velo para entrar y mirarlo al Señor cara a cara para conversar con Él. Y mi pregunta era, ¿por qué Moisés resplandecía? Fue el efecto de su íntima y larga comunión con el Señor. Por eso su rostro resplandecía, porque tenía una íntima comunión con el Señor. Resplandecía porque estaba lleno del Señor. Y esto tenía que reflejarse, esta llenura que él tenía y esta comunión que él tenía con el Señor, tenía que reflejarse para que el pueblo de Israel se pueda dar cuenta de que Dios estaba con Moisés y de que ellos no estaban solos. Por eso su rostro resplandecía. Y yo decía, Señor, ¿y en qué se asemeje esto a nosotros? Y nos podemos preguntar, pero si a Moisés le reflejaba, ¿qué tiene que ver con nosotros? Que hoy también nosotros somos el reflejo de esa gloria del Señor. Hoy también cada uno de nosotros podemos reflejar al Señor. En 2 de Corintios, me acompañan en 2 de Corintios 3:18. Pensé que lo tenía separado. Segunda de Corintios 3:18 dice, y así que todos nosotros a quienes han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloria, a la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así como en el antiguo pacto, a Moisés se le permitía ver la gloria del Señor. Hoy, bajo este nuevo pacto, en el cual somos partícipes, vos y yo, de la misma manera tenemos el privilegio de poder ver la gloria del Señor. Podemos estar a cara descubiertas con el Señor. Podemos acercarnos a la presencia del Señor, siendo completamente sinceros, sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de ceremonia. Hoy nosotros podemos acercarnos hacia Él, siendo nosotros mismos podemos acercarnos al Señor. Hoy podemos ver el reflejo de la gloria de Dios. Dice después, dice acá en Corintios, dice, así todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. O sea que tanto vos y yo estamos en esas condiciones de reflejar al Señor. O sea que ese brillo que tenía Moisés en su cara, también nosotros lo podemos tener hoy en día. También nosotros podemos reflejar al Señor hoy en día. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha permitido. Dice, podemos ver y reflejar la gloria de Dios, mirar como un espejo la gloria del Señor. ¿Y qué es el espejo? El espejo es la palabra del Señor. Al acudir a la Biblia, vamos al Señor. El Señor es donde Él se revela en su resplandor, porque su palabra misma refleja lo que es el Señor. Amén. Dios y solamente Dios es reflejado en su palabra. Entonces, ¿cómo podemos reflejar al Señor? Conociéndole a Él, leyendo su palabra. No sé si a ustedes le ha pasado que muchas veces cuando ustedes se juntan, bueno, a mí me pasa, cuando están mucho tiempo con una persona, ¿qué nos pasa? A veces nos contagiamos la misma manera de hablar, caminamos iguales, se nos contagian algunos dichos de esa persona y lo mismo pasa acá. Si nosotros nos empapamos de la palabra del Señor, si nosotros cada vez conocemos más al Señor, todo lo que es del Señor se va a pegar en nosotros.
en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestra manera de hablar, de caminar, de pensar. Todas las cosas del Señor van a pegarse a nosotros. Solamente es el conocimiento, solamente conociéndolo a Él lo podemos reflejar. No podemos reflejar algo que no conocemos. No podemos reflejar a alguien del cual no nos interesamos saber nada. Yo no puedo tener algo del otro si no le conozco. Y mi pregunta era, ¿cómo hacía Moisés para sostenerse 40 días en el monte con el Señor? ¿Saben qué lo sostenía el Señor a Moisés? El poder de Dios. ¿Saben qué lo sostenía a Moisés? Algo que el mundo hoy no tiene, que es su palabra. Moisés era sostenido por la palabra del Señor. Moisés era sostenido por la presencia del Señor. Moisés era sostenido por Dios en todo ese tiempo. Dios lo sostuvo y su alimento fue la palabra de Dios. Y dice su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. No solo somos sustentados con algo en lo físico, sino que en lo espiritual, hoy nosotros, cada uno de nosotros podemos ser sustentados. Y eso es lo que busca Dios de nosotros, que no tan solo nos alimentemos de un alimento que nos provee el mundo, sino alimentarnos de lo espiritual, alimentarnos de Él, que podamos tener ese tiempo de oración, que podamos tener ese tiempo de una lectura de su palabra. Mientras más nos ocupemos de Dios, vamos a seguir siendo transformados a su imagen. Pero es si nosotros nos ocupamos. Si nosotros no nos ocupamos en el Señor, es muy difícil que seamos transformados. Porque el proceso de transformación no es de un día para el otro, no es decir, bueno, ya lo conozco al Señor, ya me transformé de todo. No, es algo continuo, es algo diario. Mientras más lo transformo, mientras más alimento mi espíritu, a medida que más le vamos conociendo, más somos transformados a su imagen. Pero para eso necesitamos cada uno de nosotros ocuparnos de Él, ocuparnos del Señor. En todo este tiempo que estuvimos y que estamos en cuarentena, ¿cuál es nuestra mayor ocupación? ¿Nuestra mayor ocupación es el Señor? ¿O aún seguimos dándole ocupación más a los quehaceres, más ocupación al ocio, más ocupación a las series de internet? ¿En qué no estamos ocupando más? Pensaba mientras escribía esto, decía, Señor, ¿realmente yo estoy reflejando tu gloria? Señor, ¿realmente estoy reflejando tu persona? Y esto no quiere decir que tenga que salir una luz de mi cuerpo, una luz de mi rostro, una luz de tu rostro. ¿Realmente reflejamos al Señor? ¿Realmente la gente no puede mirar y decir, ellos tienen algo diferente, transmiten algo diferente? En su semblante algo no está, algo es cambiado. La gente nos puede ver de esa manera. Yo decía, Señor, yo te estoy reflejando porque es lo que anhelo y es lo que tenemos que anhelar cada uno de nosotros. Que el Señor sea reflejado en nuestras vidas. ¿Podemos reflejar que estamos con el Señor? ¿Qué es lo que refleja nuestro rostro? Preocupación, angustia por todo lo que pasamos. ¿O podemos reflejar la paz del Señor? ¿Podemos reflejar la esperanza? ¿Podemos reflejar el amor en algunas situaciones? ¿Qué reflejamos? Si nosotros le conocemos, le vamos a reflejar. Si no le conocemos, es imposible. Es imposible reflejar al Señor. Que este sea un tiempo
en el cual realmente podamos reflejarlo al Señor, iglesia. Porque es un tiempo importante, como estuvo el Señor Jesús 40 días en el desierto. 40 días estuvo Moisés en el Sinaí. Ya hace más de 40 días que llevamos de cuarentena. Que estos 40 días sean búsqueda del Señor, para que cuando salgamos de ella realmente podamos reflejar a Cristo. Y si nunca antes lo hemos reflejado, que este sea el tiempo en el cual podamos llenar nuestra vida, en el cual podamos llenar nuestro corazón y podamos reflejar al Señor. Que este sea un tiempo diferente en todos los sentidos. Yo decía, cuando leía esto decía, reflejaba al Señor. Yo decía, wow, qué hombre debe haber sido. Qué hombre. Tan solo mirar te dabas cuenta que estaba con Dios. Yo decía, Señor, yo quiero eso para mi vida. Quiero eso, que la gente pueda mirarte y darse cuenta que sos diferente. Que la gente te pueda ver y decir, esa chica tiene algo de Dios. Ese hombre tiene algo de Dios. Que podamos ser ese reflejo que hoy Dios necesita de cada uno de nosotros. Y dices que Dios, ¿por qué se mostraba así por qué reflejaba así a Dios que esta gloria se refleje en Moisés? Porque necesitaba demostrar al pueblo que Dios estaba con ellos. Y de esta misma manera nosotros necesitamos reflejar al Dios, para que el mundo sepa que hay un Dios que está con nosotros. Nosotros somos los encargados de reflejarle. Nosotros somos los encargados de hoy mostrar lo que es el Señor. Por eso tenemos este libre acceso a su presencia. Por eso tenemos este libre camino para acercarnos a Él. Para que mientras más nos acercamos, más nos podamos parecer al Señor. Y mientras más estamos en intimidad, mientras más estamos con Él, salimos al mundo y le reflejamos y mostramos lo que es el Señor. Que este sea un tiempo de reflexión. Que este sea un tiempo de un encuentro, de una intimidad diferente con Dios. Cuando yo empecé, y es algo en lo personal y no quiere decir que ustedes tengan que ser iguales porque cada uno tiene su manera, pero sentí una demanda de parte del Señor de buscar y aprender más de Él. Sentí una demanda de buscarlo de una manera diferente. Porque a veces, hasta aunque no lo crean, nos volvemos rutinarios en nuestra manera de hablar. Entonces, hoy cada vez que entro le digo, Señor, ¿cómo querés que te ore? Señor, si me tengo que quedar callada y solamente adorarte, lo voy a hacer. Pero que pueda desaparecer de mí toda estructura. Que pueda irse toda estructura que quizás por mucho tiempo he estado. Le decía, Señor, llévanos algo nuevo, algo diferente, algo genuino. Que el Señor nos pueda llevar a algo que realmente es su verdad. Y eso es lo que el Señor espera. Esa sinceridad que salga de nuestro corazón para con Él. Y yo quiero terminar con esto. Dice, los hombres más grandes en Dios son inconscientes de su propia grandeza. Los que más grandes son en Dios son inconscientes de su propia grandeza. En Dios es el que nos va a mostrar al mundo. Y mientras más le busquemos y mientras más le resplandamos, nosotros no nos vamos a dar cuenta de lo que estamos dando a ver al mundo allá afuera. Así que yo le animo que busquen a Dios de todo corazón, que se atrevan a algo nuevo y diferente en el Señor, y que el Señor pueda resplandecer sobre cada uno de ustedes, que su rostro se pueda resplandecer en su cara,
que su cara pueda estar radiante y que podamos mostrar lo que es Dios en cada uno de nosotros. No es muy largo lo que quería compartir, pero sí es esto, que así como como Moisés resplandecía cuando estaba con el Señor, que de la misma manera nosotros podamos resplandecer en este tiempo, que sin tener que decir tantas palabras puedan ver ese cambio y esa diferencia en nosotros, que nosotros estamos con el Señor. Que Dios lo bendiga. Espero que les sea de bendición y que esa sea nuestra meta, ¿sí? Resplandecer y brillar para el Señor. Amén.